Arnulfo Valdivia Machuca, ex embajador de México en Colombia y pues analista internacional. Arnulfo, muchas gracias por estos minutos para la audiencia de Mega Noticias. Buenas noches, ¿cómo estás? Andrés, querido, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Siempre un gusto y Igualmente. un honor estar con ustedes. No, al contrario, al contrario. A ver, cuéntanos, tú que estuviste un buen rato allá en Colombia, que recorriste el país y has entendido un poco la dinámica política y esta, pues, histórica violencia que se vive en Colombia. ¿Qué pasa en Colombia? Hacía 30 años que no veíamos situaciones de violencia como esta. Así es, querido Andrés. Mira, yo creo que lo que estamos viendo y viviendo desafortunadamente es el resultado de, pues, digamos, prácticamente 3 años de un gobierno del presidente Petro que, digamos, que con una política que él llamó de paz total, que en realidad lo que permitió fue más bien una especie de permisividad total, con, digamos, rondas repetidamente fallidas de negociación con los grupos criminales, porque no solo, digamos, las FARC o lo que quedó de las FARC y que se reactivó, ¿no? Después del proceso de paz, y el ELN, que en realidad nunca le puso las armas. Lo que estuvieron haciendo todo este gobierno fue fingiendo tener negociaciones o fingiendo tener pláticas con el gobierno, rompiéndolas y ganando tiempo para fortalecerse. Entonces, ellos están de regreso a lo que siempre han hecho, que es ser el brazo logístico de los grupos criminales productores de droga, porque la droga se produce en Colombia y se transporta hacia México para después ser distribuida desde México. Entonces, bueno, pues estos grupos criminales disfrazados de guerrilla social, porque es lo que hacen, simplemente se disfrazan de luchadores sociales y viven del crimen, pues están de regreso. Y vuelvo a lo mismo, están de regreso porque ha habido una excesiva permisividad de este gobierno que no los tocó durante 3 años y ahora, pues en el último año de gobierno, ya que hacen de las suyas, quieren, pues digamos, resolver o rectificar el camino, quiere el gobierno ahora atacándolos, pero pues ya es muy tarde. Y había un tema ahí que, bien lo dices, se viene arrastrando desde el pasado, ¿no? Cuando empezó este proceso de paz por ahí del inicio de este siglo, a mediados de los 2000, y que viene este asunto de permitir la reinserción de excombatientes, este proceso llamado de los desmovilizados y que les daban oportunidades de tener tierras, de tener un empleo, de acceder a la educación. Pero no caímos en esto que esperábamos del llamado de atender las causas, ¿no? Y entonces tenías a las FARC, que se desciende ahí las Autodefensas Unidas de Colombia, y entonces está el Ejército Colombiano, la Policía Nacional, y el mismo gobierno colombiano crea el ELN, este grupo paramilitar. Entonces teníamos muchos frentes, y junto con ellos pues estaban las mafias del crimen organizado en Cali, en Bogotá, en Cartagena, esta zona complicadísima de la selva amazónica, la zona de Bucaramanga, el tapón del Darién. Es decir, Colombia es un cúmulo de conflictos que no ha habido presidente que haya podido controlarlo. Y a esto hay que sumarle pues, los conflictos con Venezuela, los conflictos con Ecuador, los conflictos con Panamá y este eterno pleito que ahora traen ya en los años recientes con Estados Unidos, ¿no, Arnulfo? Es un cúmulo de complicaciones. Sí, Andrés, y veo que conozco muy bien la geografía colombiana, efectivamente, así es. Mira, el conflicto colombiano tiene raíces históricas que claramente y efectivamente no se han resuelto. En Colombia, por ejemplo, nunca ha habido una revolución que reparta la tierra, por ejemplo. Claro. Es decir, sigue habiendo grandes latifundios que nunca han sido repartidos. No hubo una reforma agraria, digamos, de algún modo u otro. No hubo tampoco un proceso como la reforma en México, en donde digamos, los grupos conservadores, incluida la Iglesia Católica, que históricamente ha sido parte de los conservadores, digamos, repartieran sus tierras. Entonces, sí, efectivamente hay causas históricas y hay causas, digamos, de justicia social que no se ha terminado nunca de cuajar en Colombia que motivan esto. Pero además
Y conste que digo además, no es que sea que yo esté culpando solo esta segunda reflexión. No hay causas sociales no resueltas y eso es clarísimo. Y ahí está el origen. Y como bien dices, no se han resuelto. Y sin embargo, además, tienes que para sobrevivir, estas guerrillas revolucionarias que finalmente nacieron, digamos, inspiradas por la Revolución Cubana, buscando tomar el poder y que nunca han logrado tomar el poder. Entonces, para sobrevivir, han incurrido en una infinidad de crímenes que es lo que las financia. Entonces, tienes, digamos, esta justificación de su existencia por el lado social y por el otro lado una industria que es el narcotráfico, ¿no? Y que es la extorsión y que es el secuestro, es decir, una industria criminal a partir de la cual ellos sobreviven y claro que no quieren soltarla. Mira, hablabas de los desmovilizados. A ver, imagínate una persona, un tipo que está en medio de la selva extorsionando, robando y ganando literalmente miles de dólares por proteger el trasiego de la droga y que después lo quieres poner a trabajar pues como velador o como cuidador de un edificio, ganando seguramente un sueldo mínimo y sin ningún tipo de libertad. O sea, el proceso de paz estuvo mal diseñado, estuvo mal pensado y claramente lo que tenemos hoy es estos guerrilleros que se desmovilizaron, entre comillas, regresando a su modo de vida, que es el único que además han conocido. El único que han conocido, Arnulfo, lo dices muy bien, porque además la historia de Colombia viene de una dictadura militar de los años 60, 70, a una dictadura de gobiernos de la ultraderecha, pues muy violenta, ¿no? Que reprimía a la sociedad y controlaba el tema de los empleos, de la economía, en fin. Llega este gobierno de izquierda que intenta romper con esa dinámica, pero encuentra un país muy descompuesto. O sea, tampoco ha sido todo culpa de Petro de haber querido voltear a otro lado. A lo mejor fue un error, como bien lo decías tú al inicio, no querer entrarle de frente al conflicto. Pero aquí hay otro aspecto importante. El peso que ha tenido las alianzas de los grupos criminales colombianos con las mafias del narcotráfico en México. Absolutamente. Absolutamente. A ver, no se puede entender hoy por hoy, no se puede entender, y digamos, efectivamente, históricamente ha habido otras razones. Después ellos eran productores y distribuidores en los tiempos de Pablo Escobar. Las mafias mexicanas, las mafias del narcotráfico, los organismos criminales de México sustituyen en los años 90 a Pablo Escobar y se convierten en distribuidores y los colombianos productores. Y entonces hoy tú no puedes entender la llegada de droga a Estados Unidos sin la producción sudamericana, porque no solo es colombiana, es también ecuatoriana, es también peruana y es también venezolana, y con su red de distribución que es mexicana y que en este lado del mundo, y que tiene una red de distribución en otros lados del mundo, fundamentalmente por la mafia rusa y la mafia japonesa en Asia, ¿no? Entonces, lo que es una multinacional, es una industria global que, vuelvo a lo mismo, es cierto que la parte del gobierno de Petro tiene una enorme responsabilidad el hecho de la digamos, de esta paz total que en realidad fue una permisividad para que ellos siguieran haciendo lo que hacían las guerrillas. No así los grupos criminales que han sido parcialmente combatidos, pero sin una visión transnacional o multinacional como ellos la tienen. Entonces, estás peleando contra una organización multi y transnacional con herramientas nacionales. Eso es muy complicado. Eso es muy complicado y por eso no hay resultados. Y simplemente esto concluyó la idea con lo que tú bien mencionaste, querido Andrés. O sea, sí ha habido una gran resistencia a cualquier piso de cambio en el gobierno de Petro, porque además él no trae el Congreso.
Entonces él ganó la presidencia, pero tiene perdido el Congreso, o más bien el Congreso es opositor. Entonces prácticamente ha habido una sí, imposibilidad en el Congreso de pasar sus reformas. Así que bueno, Colombia en una situación muy complicada, que bien lo dices, un Colombia que regresó literalmente por distintos motivos 30 años. La Pax Narca que le llaman, pero a ver, rápidamente, en 30 segundos, Arnulfo, ¿qué vislumbras para el difícil año electoral que le viene a Colombia? Porque van a elegir presidente. Van a elegir presidente, acaban de matar a Miguel Uribe, que era el candidato de la derecha. Yo lo que preveo es que, digamos, la coalición de Petro es una coalición que ya no existe. Entonces, esta coalición de izquierda seguramente perderá las elecciones con algo que será una especie de coalición de centro-derecha-derecha, que todavía no tiene candidato. Ahí va a estar la pelea, el pleito va a estar en quién es el candidato. Creo que viene por ahí. Y lo que podemos ver en los próximos años en Colombia va a ser un endurecimiento brutal del aparato militar y del aparato policíaco para poder regresar a un estado de cosas que no era ideal, pero con el cual los colombianos estaban por. Probablemente regresen los toques de queda, mi querido Arnulfo, y eso es peligrosísimo para una sociedad como la colombiana. Las bombas de rascó y los aviones fantasma. Qué terrible panorama, mi querido Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia. Ya vio usted, conoce muy bien el terreno. Gracias por esta conversación. No, mejor que tú, mi querido Andrés. No, bueno, yo creo que vamos a poder seguir platicando sobre este tema a medida que vaya avanzando el conflicto, este nuevo conflicto colombiano, y se acerque la elección. Arnulfo, te mando un gran abrazo. Gracias por estos minutos. Otro para ti. Gracias, amigo.